también tenemos al presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, al licenciado Antonio Pacheco Ortiz. Así también nos honra con su presencia de la parte de la Procuraduría Agraria, nuestro amigo, el licenciado Manuel Onofre Román Castro, por favor. Y también tenemos al presidente estatal de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, la bien famosa y reconocida AMIC, el ingeniero Edgar Rojo, por favor. Y a su vez tenemos también al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Ensenada, al ingeniero Ricardo Madrid González. El servidor también humildemente presido el Colegio de Abogados Independientes y Opinión Libre de Ensenada. Es para mí, gracias, es para mí un honor tener a nuestro delegado en esta ocasión y reunido con todos los personajes y personalidades de la comunidad de Ensenada, que es inquieta y valiente y que le gusta agarrar los temas con bastante pasión, pero también conduciéndose con la legalidad. En este esquema les quiero presentar un poquito, si me lo permiten, de el currículum vitae de nuestro invitado de honor en esta ocasión, el doctor Jesús Luis Uribe, quien estudió doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, España. Hizo la tesis Democracia Directa en especialización en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. La tesis también en el Derecho a la Libertad de Expresión Simbólica. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de México, bajo la tesis de la incorporación del referéndum y plebiscito al sistema constitucional mexicano. También tiene a su vez un diplomado en Administración y Desarrollo de Universidades en Harvard. Actividades políticas. Fue presidente del Partido de la Revolución Democrática en el año 2004 a 2007. También tuvimos el honor de tenerlo como diputado local en la legislatura 17ª, gracias, donde presidió las comisiones de legislación y puntos constitucionales, derechos humanos y de la Comisión de Equidad de Género, 2001 al 2004. Es autor de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar de Baja California. Es presidente de la mesa directiva, fue presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado durante el tercer periodo, coordinador de la campaña en el municipio de Ensenada, de Baja California, por la agrupación política Morena en la elección federal del año pasado. Tiene actividades profesionales, siendo director general del Centro de Estudios y de Opinión Pública, Hudson, actual y rector del Centro Universitario de Sonora, Hudson, en el estado de Sonora. Fundador y director del Centro Universitario de Tijuana, CUT, en Mexicali, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur. Subdirector de Organización Electoral para los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral 1993-1994. Es asesor jurídico del subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno México. Eso sucedió en 1990-92. Como vemos, es un hombre que se ha dedicado profundamente al estudio, a saber la problemática que acontece en nuestro estado como en nuestra nación. Démosle otra vez un caluroso aplauso y que nos dedique algunas palabras acerca del tema que estamos enarbolando. Gracias. Aquí hay un espacio si gustan ocuparlo. Primero agradezco mucho la invitación. Mucho que nos acompañen. Ay, aquí, Ari, por favor. Yo no tengo cristalería. Yo no tengo cristalería, así que no les puedo seguir ofreciendo de agua. Voy a empezar a vender las botellas de agua. Al licenciado Antonio Pacheco, también viejo amigo, compañero de lucha. Sí,
si alguien quiere algo, sí, usted me dice. Manuel Román, al ingeniero Andrés Rojo y al ingeniero Ricardo Morales. Pero sobre todo a todos ustedes. Habiendo agradecido el hecho de que me hayan invitado y para el tema de la regularización, del programa de regularización de la tierra que tenemos, que estamos echando a andar aquí en Baja California, pues yo quisiera, antes de entrarle a ese tema particular, si me lo permiten, dar un pequeño repaso de tratar de ubicarnos respecto de qué significa la cuarta transformación, y en ese marco, en ese orden de ideas, por qué estamos trabajando en el programa de regularización de la tenencia de la tierra. Bien, pues todos sabemos que la primera transformación fue la independencia, que la segunda fue la reforma, la ley de reforma, que la tercera transformación, el apellido de la tercera gran transformación del país es la Revolución Mexicana. Pero ¿cuál es el apellido de la cuarta transformación? ¿Es acaso la justicia o es el bienestar? ¿O cuál es el apellido de la cuarta transformación? Bien, el apellido de la cuarta transformación es la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque a pesar de que llevamos tantos años de haber emergido la línea independiente y que lo hicimos en un momento en donde estaban construyendo las grandes democracias del mundo, México nunca ha podido dar el paso definitivo para convertirnos en una democracia. Por eso tenemos altos niveles de concentración de la riqueza, por eso tenemos tan altos niveles de inseguridad, las instituciones no funcionan cabalmente, por eso hay esa disociación entre los elementos sociales y sus instituciones. Por eso tenemos tantos niveles de desigualdad en la sociedad mexicana. Por eso tenemos instituciones democráticas que en realidad simulan y no funcionan. ¿Qué es lo que pasó? Durante la época colonial, un país europeo vino y se apropió de tierras y seres humanos a estos territorios y trasladó las leyes de otro continente a este continente. El problema es que había una minoría de europeos y una gran mayoría de indígenas que estaban en una condición social de su juzgamiento absoluto, y que estábamos en la época en donde no había internet, ni teléfono, ni siquiera telégrafo, nada de eso para poderse comunicar. Las comunicaciones tardaban 2 meses en llegar de un lado a otro. Lo que se generó fue una simulación de las leyes europeas que estaban emergiendo ya con leyes que contenían el poder absoluto, y se crearon instituciones democráticas por toda Europa. En América no funcionó eso. ¿Por qué? Porque estábamos, les digo, a kilómetros de distancia, y porque había una élite que administraba las leyes y al mismo tiempo era la élite que era la beneficiaria de la riqueza. Entonces, lo que se generó fue un gobierno que el centro del gobierno era la corrupción y la concentración de la riqueza y el abuso de la ley y la simulación del orden jurídico. Ese asunto que duró prácticamente toda la colonia es lo que no nos hemos podido deshacer. Por eso pareciera como que la corrupción fue una institución en nuestra sociedad, o como que esas prácticas de concentración de la riqueza o de un sentido patrimonialista del poder no pudiéramos deshacernos de ellas, a pesar de que ya hubo una independencia, se abolió la esclavitud, hubo una reforma que intentó desmontar los poderes fácticos de la época, hubo una revolución mexicana que fue una revolución social. Intentamos el partido único en un sistema autoritario también de civilización democrática, y nada de eso
ha cambiado de fondo la situación. No podemos hablar de una democracia. Bueno, pero, ¿qué es una democracia? Una democracia es contar bien los votos. Eso nos quisieron hacer creer en los últimos 30 años, que ni siquiera nos contaron bien, porque como se trataba de competencia de veras, pues siempre había mano negra, ¿no? Pero digamos que se empeñaron en construir instituciones nuevas que generaron la idea de que en México se contaban bien los votos. Y se generó incluso alternativa, le llamaron democrática, donde un partido político podía ganar una elección y otro partido político podía ganar otra elección. Pero es la democracia. ¿Eso es realmente la democracia? No. Aristóteles, hace más de 2000 años, nos explicaba. Soy un poco distraído. Tengo problemas de déficit de atención, pues cualquier cosa que pasa me saque de. ¿En qué iba? ¿En Sócrates? No, en Aristóteles. Aristóteles hace más de 2000 años hizo su teoría su estudio sobre las constituciones de su época. En este estudio constitucional que hizo Aristóteles, analizaba las diferentes formas de gobierno en el mundo griego, ya no siquiera ciudades-estado, ¿no? Y según Aristóteles, la mejor forma de gobierno era la monarquía, porque la monarquía, al no tener contrapesos y tener un rey preocupado por su gente, no había tardanza en la toma de decisiones y la expeditez en manos de una persona virtuosa, pues le llevaba muchos beneficios a la población. Pero decía que la monarquía, el problema que tenía era que con mucha facilidad se podía convertir en la peor forma de gobierno. Siendo la mejor, muy fácilmente se podía convertir en la peor, o sea, en la tiranía. ¿Por qué? Porque había un poder absoluto y eso pasaba en un cambio de rey a otro. Luego entonces decía que la segunda mejor forma de gobierno era la aristocracia, el gobierno de los más sabios, que tienen recursos económicos para poder gobernar con sapiencia. Pero decía que se convertía en la segunda peor forma de gobierno, que era la oligarquía, que es lo que creo yo, afirmo yo que hemos tenido durante los últimos 30, una oligarquía que se generó después de la supuesta alternancia democrática, o digamos, los gobiernos compartidos. Y luego decía que la tercera forma de gobierno era la democracia, pero también tenía una peor forma de gobierno, que era la anarquía. Pero decía que la anarquía, por su propia naturaleza, no podía sostenerse muchos años, mientras que la tiranía podía durar 1000 años y la oligarquía igual. Entonces, que haciendo un balance entre la menos buena de las buenas y la menos mala de las malas, la democracia, al final de cuentas, era la mejor forma de gobierno. Decía, sin embargo, que el gran problema, y aquí nos reconectamos con el tema, por ejemplo, voy a centrarme en mi filosofía nada más, decía que era un concepto para el estudio de la ciencia política, que es el concepto de la clase media. Es una creación intelectual de Aristóteles. Y nos decía que para que una democracia pudiera sostenerse, implicaba que las diferencias económicas entre los ricos y los pobres no fueran tan grandes, porque entonces si les daba la misma capacidad de voto al rico que al pobre, los pobres con mucha facilidad iban a quitar su dinero y su riqueza a los ricos. Y entonces, pues no era tampoco lo óptimo. Entonces decía Aristóteles, hace más de 2000 años, que lo que había que generar era una gran clase media, que no hubiera pobreza, que hubiera una gran clase media que no necesitara quererle quitar nada al rico y que pudiera tener la capacidad de la permeabilidad social, es decir, de poder ser rico a su vez, o tener riqueza, o prosperidad, o estudios, o lo que significara eso, ¿no? Entonces, me parece que es un análisis muy sencillo, pero en eso se basa la construcción de la democracia todos estos más de 2000 años después de Aristóteles. Pasó el Imperio Romano con algunas instituciones democráticas, pasó la caída del Imperio Romano y la fragmentación de ese imperio en muchos reinos en toda Europa. Llegó la época del absolutismo, la época que decía
Aristóteles, el primero de uno solo que se convertía fácilmente en tiranía, y después vino el Renacimiento, y después vinieron las ideas democráticas sobre las propias monarquías republicanas, y el mundo fue avanzando hacia la democracia. Los países que adoptaron el reto de crear instituciones democráticas, los que lo hicieron de forma más temprana y decidida, son los países que en este momento tienen mejores condiciones de bienestar. Los países que administraron tramposamente la creación de verdaderas instituciones democráticas son los países que subsisten en su desarrollo, porque como les decía al principio de esta plática, la ausencia de democracia genera concentración de la riqueza, amplios márgenes de corrupción, ausencia de instituciones, y una serie de conductas antisociales que se derivan de esta circunstancia. Nosotros tuvimos nuestras etapas de la búsqueda de la democracia. En la propia colonia, al final de la colonia, llegaron las leyes de Cádiz. Aquí estaba comentando, tratando de soplarme el compañero, las leyes de Cádiz, que eran leyes modernizadoras de la colonia, que implicaban darnos, por lo menos aquí, el trato de parte de España y no de colonia. Sin embargo, era demasiado tarde porque ya la independencia, o el proceso de independencia había arrancado. Sin embargo, cuando nosotros arribamos a la vida independiente, lo hacemos por la forma del pacto, porque los líderes de nuestra independencia habían sido liquidados, habían sido vencidos militarmente, y se encontraban pues huyendo, Guerrero allá en la sierra, y Victoria también encerrada en la Sierra de Veracruz. Entonces fue por un pacto, porque en Europa ese avance de las instituciones democráticas le había quitado los fueros a la Iglesia Católica, y habiéndole quitado fueros a la Iglesia Católica en el viejo continente, y al estar invadida por Francia llevó leyes democráticas a España, y leyes democráticas en las que los fueros de la Iglesia Católica se vieron disminuidos. Por tal motivo, digamos, la oligarquía colonial que se había opuesto a la independencia decide cambiar de bando y mejor pactar para llegar a la independencia, para conservar sus fueros. Fíjense nomás qué desgracia. O sea, no ganó la visión independentista de Hidalgo y de Morelos, ganó la visión del gatopardismo, del independizarnos para mantener los fueros de las élites que estaban gobernando. Y a partir de ahí nos hemos dado con todos los mexicanos, en dos grandes manos. Uno conservador, que todavía lo cita el presidente López Obrador, y otro liberal. Uno conservador que siempre, aunque sea de manera embosada, pretende beneficiar a las élites, a una oligarquía, que ya explicamos hace un momento, y otro liberal que pretende condiciones de bienestar y la construcción de la democracia en México, que no hemos podido construir. Llegamos a la época en donde tomamos las calles los mexicanos, educados gracias a la Revolución Mexicana, que hay que decirlo, que digamos que esa fue la aportación más importante, la creación de un gran sistema de educación pública que hizo despertar muchas conciencias y generar organización social, aún en el marco de un gobierno autoritario. Llegan las grandes marchas de los 50, de los doctores, de los ferrocarrileros, que son precursores de la democracia. Llega el 68, el traumático 68, y se genera en el 68, se incuba en una generación de jóvenes que hubiesen participado en el movimiento, porque fueron el momento que nos tocó vivir, en la incubación de las grandes marchas y luchas democráticas del 88, que logra que se rompa la hegemonía de un solo partido y empiece la competencia entre partidos. Pero nuevamente arriba la simulación democrática, el contar los votos bien cuando era entre el PRI y el PAN, pero contar los votos mal cuando implicaba una alternancia de modelo económico distinta, que implicaba romper esa oligarquía. Por esa oligarquía se empoderó todavía más en este periodo de 30 años, porque ante la debilidad de la institución presidencial, debilitada por un nuevo marco de gobierno, se dedicaron a generar instituciones ficticias más allá de los poderes
legítimos, que son la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y se dedicaron a generar instituciones intermedias de administración y de control de los poderes, que si la Comisión de Seguridad de no sé qué, que si la Comisión de Transparencia de no sé qué tanto, que si chorrocientas comisiones, algunas ciudadanas, algunas medio incrustadas, algunas autónomas que lo llamaban, y lo que generaron era una presencia cotadísima. Nada más dieron chance de robar, eso sí, no hay problema. La oligarquía le permitía robar a la presidencia y sus secuaces con tal de que les permitiera gozar de los grandes negocios y de un proceso pronunciado de acumulación de riqueza y de concentración de la riqueza. ¿A eso le podemos llamar democracia? Pues no, porque era una trampa bien diseñada. Grandes chayotes para tener los medios de comunicación ordenaditos y hablando bien del régimen. Claro, vamos por evento, ¿no? Los más inteligentes y algunos una renta mucho más baja. Las conocimos cuando se publicaron lo que le daban a cada quien, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se está construyendo a partir de la llegada al poder del presidente López Obrador? Las instituciones democráticas, o más bien darle vida democrática a las instituciones que ya por la propia Constitución existían, pero que estaban sometidas a la simulación democrática. Y vamos platicando una por una, o algunas de ellas. Una muy importante que para mí te define con toda claridad la simulación democrática y la verdadera democracia es el tema que tiene que ver con la carrera de muchos de los que están aquí, es el tema de el hecho de que la justicia laboral radicara en el Ejecutivo y no radicara en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que generaba el hecho de que la Constitución le diera al Ejecutivo la capacidad de ser juez respecto a los conflictos laborales? Pues que tenía en sus manos el poder para castigar o premiar. En la época del autoritarismo mexicano priista, el poder podía hacer que una huelga fuera legal y destruir una empresa de un empresario que se había atrevido a arrancar al poder de alguna forma, a veces de la forma más frívola, y le quitaban las empresas como a Pascual Boy y otras empresas, o al propio Excelsior, ¿no? El sindicato, le pegaron al propio periodista para controlarlo, ¿no? Pero Azteca, antes, exactamente. Entonces, era una forma de controlar al empresariado. Era un autoritarismo, no era una oligarquía, era, digamos, un sistema más apegado a que se Aristóteles, un sistema monárquico, ¿no? Lo que había en la época del autoritarismo priista. Y luego, cuando viene la democracia, pero también podía controlar los sindicatos, porque decía cuando una huelga era legal o no, el Ejecutivo. De tal suerte que según un sindicato tenía avisos de subversivo, de crítico del propio sistema, pues era aplastado, como ocurrió con los ferrocarrileros o con los médicos, por poner solamente los ejemplos. Entonces, eso no es democracia. Se supone que con la alternancia eso tenía que haber cambiado. Pero la oligarquía empoderada dijo, espérame, no me cambies eso, ya estamos en el poder. Eso nos sirve para mantener a raya a los sindicatos y que no se nos pongan al tiro. Y entonces, gracias a ese monopolio del Ejecutivo, mandado ya por una oligarquía, que cambiamos de sistema semimonárquico a una oligarquía, bajo el control de esa oligarquía, pues, ¿qué fue lo que pasó en los últimos 30 años? Que el salario mínimo no creció, que dijeron que no le podían subir el salario a los trabajadores porque se iba a afectar la inflación. Inflación madre, se iba a afectar los intereses de las grandes corporaciones que lo que querían era acumular más riqueza a costa del trabajo explotado de la clase trabajadora. Bueno, no se trata de una presidencia que ahora le dé palo al empresario, sino se trata de generar, que es lo que ha hecho, las primeras cosas que ha hecho el presidente López Obrador, de generar, o más bien una modificación a la ley, que la justicia laboral vuelva al poder judicial y ya no tenga el monopolio el poder ejecutivo. Esto es fundamental y así es como funciona en los capitalismos democráticos. En los países capitalistas que son democráticos, así funciona. O sea, la justicia laboral no la tiene el Ejecutivo para estar dando de palos para un lado y para otro.
Entonces, comentábamos que estamos construyendo la democracia. ¿Qué ha hecho el presidente López Obrador? Cancelar el chayote. Se acabó el chayote. No necesita una comisión de transparencia para, con mucha claridad, limitar a lo justo el pago para la difusión de programas de gobierno a los medios de comunicación y limitarlo, reducirlo a casi el 10% de lo que era antes y repartirlo democráticamente, incluyendo medios alternativos. Esto ha generado una libertad en los opinantes y una libertad, entre comillas, entre los periodistas, que ahora buscan, algunos de ellos, sumarse a esa oligarquía desmontada del poder que trata de recuperar fueros y los utiliza para estar golpeando. Pero ya no les paga el gobierno para que hablen bien de él. Y otros más se han liberado y le pegan al gobierno legítimamente. Pero esa es la democracia, precisamente, ¿no? Y la democracia también es tener un presidente que todas las mañanas pueda contestar las increpaciones que se le hacen desde los medios de comunicación o desde otros actores políticos. Y se escandalizan. Pues, ¿qué hay de malo en que el presidente dé la cara todos los días? En Inglaterra lo da una vez a la semana, ¿eh? Tiene que ir al Parlamento y tiene que darse con todo. En España igual. En Estados Unidos las conferencias del vocero presidencial son también casi cada semana, casi cada 2 semanas, cada que hay un tema importante. Acá el presidente tiene la capacidad para hacerlo diario y lo hace bien, porque eso le permite mantener estabilidad política y tener cercanía a la población con las medidas que se están tomando. Entonces, lo que estamos construyendo en el país es una democracia que implica hacer una repartición del ingreso nacional más justa para desmontar esa oligarquía y para poder crear una gran clase media en el país. ¿Cómo se va a crear esa gran clase media? Si nosotros logramos generar un proceso económico en el que se fortalezca el mercado interno del país. Miren, les voy a dar un dato. En este momento en México, que todavía no logramos revertir esa tendencia porque estamos ya trabajando en los cimientos para que ya muy pronto podamos hacerlo, el 78% de la población vive o en condiciones de pobreza o en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Que no eres pobre porque tienes trabajo, pero si lo pierdes inmediatamente te conviertes en pobre, porque estás desprotegido institucionalmente. El 78% de la población. ¿Ah? Es gravísimo porque quiere decir que el mercado interno del país se sostiene solamente con el 22% de la población. Todos los que estamos aquí casi estamos en ese 22%. ¿Qué están? Las personas que trabajan en el gobierno, las personas que trabajan, que tienen algunos sindicatos que los protegen, los pequeños empresarios y grandes empresarios, desde luego, estará más del 22%. Es el mercado. Por eso van ustedes a Estados Unidos, y que tiene un mercado interno mucho más grande, pues ven tiendas por todos lados, aunque sea la población muy parecida acá. Aquí van al cine y está atiborrado porque nomás hay unos cuantos cines. ¿Por qué? Porque el mercado interno es pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para construir una democracia, crear la clase media que decía Aristóteles. Y esa clase media solamente se construye generando un gran mercado interno. ¿Y cómo se puede construir rápidamente? Redistribuyendo el ingreso nacional. ¿Qué está haciendo el presidente de la República? Redistribuyendo el ingreso nacional, sin subir impuestos, que a mi juicio debería, pero sin subir impuestos porque es un compromiso que hizo. Ha hecho un recorte a la parte superflua del poder, a la parte de fiesta del poder y a la parte del dispendio en el gasto público, y ha generado una bolsa muy grande para programas sociales. Programas sociales que tienen diferentes objetivos. Tiene un gran programa universal para jóvenes de preparatoria, para todos. Se va a matar 2 pájaros de un tiro con este programa. Generar dinero circulante en la clase media, baja, que va a generar un mercado interno que no tenemos, que es una inyección de dinero muy importante, pero al mismo tiempo abatir los grandes rezagos. Hoy, uno de cada 2 estudiantes que entra a preparatoria no termina la preparatoria. Es decir, tenemos una eficiencia terminal del 50%.
El único requisito para tener esta beca es que el muchacho esté en la preparatoria, si se tarde 4 años en terminar la preparatoria. Así repruebe 2 o 3 o 4 materias. Pero tiene que estar en la preparatoria y terminar la preparatoria. Si no, se acaba la beca. ¿Qué vamos a lograr? En máximo 4 años vamos a tener la primera generación con un 100% de eficiencia terminal. ¿Saben el salto en términos de educación que significa eso para México? Es un salto gigante. Durante todos estos años del sistema educativo público apenas logramos el 50%, y en cuántos años vamos a lograr el otro 50%, gracias a una beca que está dando el presidente de la República. Y tiene otro sistema universal que es para los adultos mayores, que es que tenemos una gran deficiencia en el sistema de pensiones. En este país los únicos que tienen buenas pensiones son los que trabajan en el gobierno, o los que son muy buenos para administrar sus afores, pero nada más unos cuantos, y que tienen suerte que andan buena afore. Solamente los que trabajan en el gobierno tienen acceso a una pensión digna, y son menos del 15% de la población. Luego entonces lo que está haciendo es crear una pensión universal para todos los adultos mayores, para todos. Luego ya vienen los apoyos que tienen que ver para que la gente pueda empezar a producir, pero sobre todo esos son los dos grandes. Hay becas para niños, hay becas hasta para niños que van a la guardería. Pero eso, digamos que son para discapacitados, pero digamos que esos son apoyos para resarcir aparte de la población que es muy vulnerable. Nosotros son los dos grandes programas. Bueno, todos los programas en Baja California significan 500, van a significar, cuando terminemos de repartirlo, que espero, Cheque, que ya terminemos pronto, ¿verdad? Van a significar 500, una derrama mensual para crear ese mercado interno que les estoy comentando, y que va a generar la posibilidad de que arribemos a la democracia